Invirtió fortunas en expertos sin resultado. El humilde mecánico encontró la solución simple. El sol de julio caía implacable sobre Monterrey, convirtiendo las calles en ríos de asfalto hirviente. Roberto Maldonado se secaba el sudor de la frente con un trapo manchado de grasa mientras observaba el tráfico desde su improvisado puesto de trabajo bajo un mezquite en la esquina de la Avenida Constitución con Pino Suárez. A sus 42 años, Roberto era un mecánico con 24 años de experiencia, pero los últimos 8 meses habían sido los más duros de su vida. Su pequeño taller había cerrado después de que el dueño del local triplicara la renta, y desde entonces trabajaba en la calle, ofreciendo servicios de diagnóstico y reparaciones básicas a quien necesitara. Su caja de herramientas, gastada pero impecablemente organizada, contenía todo lo que había logrado salvar del taller. No eran las herramientas más modernas ni las más caras, pero Roberto las conocía como a viejas amigas confiables. Cada llave, cada desarmador, cada socket tenía una historia, un recuerdo de los miles de motores que había reparado desde que comenzó como aprendiz a los 18 años en el taller de su tío Ernesto. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así, vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había heredado de su tío no solo el oficio, sino también una filosofía de trabajo. Un mecánico de verdad escucha lo que el motor le dice, mijo. No se trata solo de cambiar piezas, se trata de entender qué está pasando. Esas palabras habían guiado toda su carrera profesional. Mientras otros mecánicos se apresuraban a reemplazar componentes costosos, Roberto se tomaba el tiempo de diagnosticar correctamente, ahorrándoles dinero a sus clientes y ganándose una reputación de honestidad que lo había sostenido durante años. Pero la honestidad no pagaba la renta cuando ésta se triplicaba de la noche a la mañana. El dueño del local donde había tenido su taller durante 12 años había vendido la propiedad a un desarrollador inmobiliario que tenía otros planes para esa zona del centro de Monterrey. Roberto intentó negociar, buscó otros locales, pero los precios estaban fuera de su alcance. Con una esposa y 2 hijos en la universidad, no podía darse el lujo de endeudarse más de lo que ya estaba. Así que ahí estaba, con 42 años y casi un cuarto de siglo de experiencia, trabajando en la calle como cuando tenía 20. Algunos de sus clientes antiguos lo seguían buscando, fieles a su trabajo de calidad, pero muchos otros simplemente lo habían olvidado o preferían la comodidad de un taller establecido. Roberto no los culpaba. Entendía perfectamente que la presentación importaba tanto como la competencia en el mundo de los negocios. Lo que nunca perdió, sin embargo, fue su orgullo profesional. Cada trabajo, por pequeño que fuera, lo hacía con la misma dedicación que cuando tenía su propio taller. Una fuga de aceite, un cambio de balatas, un diagnóstico de ruido extraño, todo recibía su completa atención y experiencia. Aquella tarde de julio, alrededor de las 4, Roberto estaba terminando de revisar el sistema de enfriamiento de una camioneta Nissan cuando escuchó el inconfundible sonido de un motor V8 de alto rendimiento acercándose por la avenida. No era el rugido agresivo de un auto modificado por adolescentes, sino el ronroneo profundo y refinado de un motor de ingeniería alemana bien afinado. Roberto levantó la vista justo a tiempo para ver un Mercedes-Benz S-Class negro, último modelo, que se detenía en el semáforo a unos metros de donde él trabajaba. El auto era impecable, probablemente valía más de 2 millones de pesos, el tipo de vehículo que Roberto había visto solo en revistas especializadas y ocasionalmente en las zonas más exclusivas de San Pedro Garza García. Pero lo que captó la atención profesional de Roberto no fue la elegancia del vehículo,
sino un sonido casi imperceptible que venía del compartimento del motor. Era tan sutil que probablemente nadie más lo notaría, pero para los oídos entrenados de Roberto, destacaba como una nota discordante en una sinfonía, un clic irregular, apenas audible sobre el sonido del motor, pero definitivamente anormal. Roberto frunció el ceño, concentrándose en el sonido. Su instinto le decía que había un problema en el sistema de distribución variable, probablemente en alguno de los actuadores del árbol de levas. Era el tipo de falla que muchos mecánicos pasarían por alto hasta que se convirtiera en un problema mayor y mucho más costoso. El semáforo cambió a verde y el Mercedes avanzó suavemente. Roberto lo siguió con la mirada, preguntándose si el conductor siquiera sabía que su motor tenía un problema. Probablemente no. La gente que conducía autos de ese calibre rara vez prestaba atención a los detalles mecánicos. Simplemente los llevaban al servicio oficial cuando la computadora de a bordo les indicaba que algo andaba mal, generalmente cuando ya era demasiado tarde para una reparación simple. Roberto se encogió de hombros y volvió a su trabajo en la Nissan. No era su problema. Terminó con la camioneta media hora después, cobró sus 300 pesos por el diagnóstico y el ajuste del termostato, y comenzó a recoger sus herramientas. Eran casi las 5 de la tarde y el calor, aunque todavía intenso, había cedido ligeramente. Roberto guardaba cuidadosamente cada herramienta en su lugar específico cuando escuchó el mismo sonido de motor V8 aproximándose nuevamente. Esta vez, el Mercedes se detuvo directamente frente a él. La ventana del conductor descendió con un suave zumbido eléctrico, revelando a un hombre de unos 55 años, cabello gris perfectamente peinado, lentes de armazón delgado y una camisa de vestir azul claro sin corbata. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y curiosidad. «Disculpe», dijo el hombre con voz educada pero cansada. «¿Usted es mecánico?» Roberto se limpió las manos en su trapo y se acercó al auto. «Sí, señor. Roberto Maldonado, para servirle». El hombre observó a Roberto por un momento, evaluándolo. Vio a un hombre de complexión robusta, cabello negro con algunas canas prematuras, manos grandes y callosas, y una mirada directa y honesta. Las ropas de Roberto estaban limpias pero gastadas, manchadas inevitablemente por años de trabajo con motores. «Tengo un problema extraño con el auto», continuó el hombre. «Hace 2 meses que lo llevo a diferentes talleres, incluyendo 3 veces a la agencia oficial de Mercedes. Me han cambiado sensores, actualizado el software, revisado todo el sistema eléctrico, y ninguno puede encontrar qué está causando un ruido que escucho ocasionalmente». Roberto asintió, su interés profesional inmediatamente despierto. «¿Qué tipo de ruido, señor?» «Es como un clic irregular que viene del motor, pero solo ocurre a veces. Los mecánicos de la agencia conectaron todos sus equipos de diagnóstico y no encontraron ningún código de error. Me dijeron que probablemente es normal del motor, pero yo sé que no lo es. Este auto tiene apenas 15.000 kilómetros y no debería hacer ningún ruido extraño». Roberto se permitió una pequeña sonrisa. «¿Puedo escuchar el motor, señor?» El hombre dudó un momento. Era evidente que estaba calculando si realmente valía la pena consultarle a un mecánico callejero después de haber gastado miles de pesos en la agencia oficial. Pero la frustración de 2 meses sin respuestas pesó más que la duda. «Adelante», dijo, apagando el motor. Roberto le pidió que esperara un momento y fue a buscar su estetoscopio mecánico, una herramienta simple pero invaluable que había usado durante décadas. Regresó y le pidió al conductor que encendiera el motor nuevamente. Con movimientos precisos y metódicos, Roberto comenzó a escuchar diferentes puntos del compartimento del motor.
Colocó el estetoscopio en la tapa de válvulas, en el bloque del motor, en las tapas de los árboles de levas. Sus ojos se cerraron parcialmente mientras se concentraba en interpretar cada sonido, cada vibración. Después de unos 5 minutos de escuchar atentamente, Roberto abrió los ojos con una expresión de satisfacción. «Encontré su problema, señor». El conductor lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿En serio? Los técnicos de Mercedes, con todo su equipo computarizado, no pudieron encontrarlo». «A veces la tecnología no sustituye la experiencia, señor», respondió Roberto con respeto, pero con confianza. «Su auto tiene un problema en uno de los actuadores del sistema de distribución variable, específicamente en el actuador del árbol de levas de admisión del banco izquierdo del motor. El actuador está funcionando, por eso no genera código de error, pero tiene un juego mecánico interno que causa ese clic irregular que usted escucha». El hombre salió del auto y se acercó a Roberto. Su expresión había cambiado de escéptica a intensamente interesada. «Explíqueme eso con más detalle, por favor». Roberto asintió. «Su motor V8 tiene un sistema de distribución variable continua en ambos árboles de levas. Los actuadores son dispositivos electrohidráulicos que ajustan el tiempo de apertura de las válvulas dependiendo de las condiciones de manejo. Con el tiempo, o a veces por un defecto de fabricación, los engranajes internos del actuador pueden desarrollar un juego mínimo. Este juego no es suficiente para afectar el funcionamiento del motor o generar un código de error, pero sí causa ese sonido de clic que usted escucha, especialmente cuando el motor está en ralentí o a bajas revoluciones». El conductor escuchaba con atención absoluta. «¿Y por qué los técnicos de Mercedes no lo encontraron?» «Porque buscaron en el lugar equivocado», explicó Roberto. «Los sistemas de diagnóstico modernos son excelentes para detectar fallas eléctricas o electrónicas, pero este es un problema mecánico puro. Es una falla física en un componente que todavía funciona lo suficientemente bien como para no activar ninguna alerta en la computadora. Además, requiere escuchar el motor con atención y experiencia para distinguir ese clic específico de todos los demás sonidos normales del motor». El hombre se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «He gastado más de 40,000 pesos en diagnósticos y piezas que no necesitaba, y usted en 5 minutos identificó el problema con un simple estetoscopio». Roberto se encogió de hombros modestamente. «A veces, las soluciones más simples son las más efectivas, señor. La agencia probablemente reemplazó sensores y actualizó software, porque esas son las soluciones estándar para problemas no identificados. No es necesariamente culpa de ellos. Los técnicos modernos están entrenados para confiar en las computadoras de diagnóstico, y esas computadoras no pueden detectar este tipo de problema mecánico sutil». «¿Cuánto cuesta repararlo?», preguntó el hombre. «El actuador necesita ser reemplazado», respondió Roberto. «La pieza original de Mercedes cuesta entre 8 y 10,000 pesos. El trabajo de reemplazo es relativamente sencillo para alguien con experiencia, unas 2 horas de mano de obra. En total, estaría hablando de unos 12,000 pesos, tal vez un poco más si hay que hacer algún ajuste adicional». El conductor observó a Roberto con una expresión difícil de interpretar. «¿Y usted podría hacer ese trabajo?». Roberto dudó. Técnicamente sí podía hacerlo. Había trabajado en motores mucho más complejos que este, pero la realidad de su situación actual lo hizo ser honesto. «Señor, yo tengo la experiencia y el conocimiento para hacerlo, pero no tengo un taller equipado en este momento. Para hacer un trabajo así necesito un espacio adecuado, un elevador o al menos una fosa de trabajo, y acceso a la información técnica específica del fabricante para los torques de apriete
y procedimientos de calibración. No sería responsable de mi parte hacerlo aquí en la calle, por más que necesite el trabajo. El hombre sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar: honestidad profesional. Extendió su mano hacia Roberto. Mi nombre es Mauricio Elizondo. Roberto estrechó la mano, notando el apretón firme y la mirada directa. Mucho gusto, señor Elizondo. Roberto, necesito que vengas a mi empresa mañana a las 9 de la mañana, dijo Mauricio, sacando una tarjeta de su cartera. Tengo un departamento de mantenimiento con un taller completamente equipado. Quiero que repares mi auto ahí y también quiero hablar contigo sobre algo más. Roberto tomó la tarjeta. Era simple pero elegante. Elizondo Transportes, S.A. de C.V. Mauricio Elizondo Garza, director general. La dirección estaba en el Parque Industrial Monterrey, una zona que Roberto conocía bien. ¿Seguro, señor Elizondo? No quiero causarle molestias. Ninguna molestia, respondió Mauricio. Después de 2 meses de frustración, finalmente alguien me dio una respuesta que tiene sentido. Eso vale mucho más que las molestias. ¿Puedes estar ahí mañana? Roberto asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Sí, señor, ahí estaré. Excelente. Pregunta por mí en la recepción. Y Roberto, agregó Mauricio mientras volvía a su auto, cobra lo que consideres justo por este diagnóstico. Antes de que Roberto pudiera responder, Mauricio le entregó un billete de 1,000 pesos. Señor, es demasiado. Un diagnóstico como este normalmente cuesta 300, 500, a lo mucho. No es solo por el diagnóstico, explicó Mauricio. Es por la honestidad de no tratar de hacer un trabajo que sabes que no puedes hacer en condiciones óptimas. Eso es cada vez más raro de encontrar. El Mercedes se alejó suavemente, dejando a Roberto parado en la acera con el billete en la mano y la tarjeta de presentación en la otra, preguntándose si lo que acababa de pasar era real. Esa noche, Roberto llegó a su casa en la colonia Independencia, con una energía que no había sentido en meses. Su esposa, Leticia, notó inmediatamente el cambio en su expresión. ¿Qué pasó, amor? Te ves diferente. Mientras cenaban, Roberto le contó sobre el encuentro con Mauricio Elizondo. Leticia, quien había estado a su lado durante todos los años buenos y estos últimos meses difíciles, sonrió con esperanza cautelosa. Suena prometedor, Roberto, pero no te hagas muchas ilusiones todavía. Solo ve, haz tu mejor trabajo como siempre lo haces, y ya veremos qué pasa. Roberto asintió. Su esposa tenía razón. No podía permitirse soñar demasiado después de tantas decepciones recientes. Pero mientras se preparaba para dormir esa noche, no pudo evitar sentir que algo importante estaba por cambiar en su vida. A la mañana siguiente, Roberto se despertó a las 6. Se bañó cuidadosamente, se puso su mejor ropa de trabajo, unos pantalones de mezclilla limpios y una camisa de trabajo gris que Leticia había planchado especialmente, y revisó meticulosamente su caja de herramientas. Aunque esperaba que el taller de Elizondo Transportes tuviera todo lo necesario, quería estar preparado. Llegó al Parque Industrial Monterrey a las 8:30. Media hora antes de la cita. La empresa de Elizondo era mucho más grande de lo que había imaginado. Un complejo de 3 edificios rodeados por un estacionamiento lleno de tractocamiones, camiones de carga de diferentes tamaños y varios vehículos administrativos. Un letrero grande y profesional identificaba la empresa. Elizondo Transportes, 35 años moviendo a México. Roberto sintió un nudo en el estómago. Este no era un pequeño negocio, era una operación importante. En la recepción, una mujer amable lo recibió con una sonrisa. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, me llamo Roberto Maldonado. El señor Elizondo me pidió que viniera hoy a las 9.
La recepcionista revisó su computadora y asintió. Así, el señor Elizondo dejó instrucciones de que lo atendiera en cuanto llegara. Permítame avisarle. Unos minutos después, Mauricio Elizondo apareció personalmente para recibirlo, vestido esta vez con pantalones de vestir y una guayabera blanca impecablemente planchada. Roberto, qué bueno que llegaste temprano. Eso dice mucho de ti. Mauricio lo guió a través del complejo, explicándole sobre la empresa mientras caminaban. Elizondo Transportes había sido fundada por su padre en 1988, comenzando con un solo camión. Ahora operaban una flota de más de 100 vehículos que transportaban mercancía por todo el norte y centro de México. Mi padre siempre decía que el éxito de una empresa de transporte depende de dos cosas: conductores confiables y mecánicos competentes, explicó Mauricio. Los conductores mueven la carga, pero los mecánicos mantienen los vehículos en condiciones de hacerlo. Llegaron al taller de mantenimiento, una nave amplia y moderna con 6 elevadores, bancas de trabajo equipadas con herramientas profesionales, equipo de diagnóstico computarizado y una limpieza que impresionó a Roberto. Había 5 mecánicos trabajando en diferentes vehículos. Este es nuestro departamento de mantenimiento, dijo Mauricio con orgullo. Mantenemos toda nuestra flota aquí. Es más costoso que subcontratar el mantenimiento, pero nos da control total sobre la calidad del trabajo. Mauricio presentó a Roberto al supervisor del taller, un hombre de unos 50 años, llamado Jesús Hernández. Jesús, este es Roberto Maldonado, el mecánico que te mencioné ayer. Va a trabajar en mi Mercedes. Por favor, dale acceso a todas las herramientas y equipos que necesite. Jesús estrechó la mano de Roberto con un apretón firme. Bienvenido. Mauricio me contó que identificaste el problema del actuador solo con un estetoscopio. Eso es trabajo de la vieja escuela. Roberto sonrió. A veces la vieja escuela es la mejor escuela. Emena eso, respondió Jesús con una risa. Hoy en día todo es computadoras y escáneres. Los muchachos jóvenes ni siquiera saben escuchar un motor. Déjame mostrarte dónde está todo. Durante la siguiente hora, Jesús le mostró a Roberto las instalaciones del taller, donde estaban organizadas las herramientas, cómo funcionaba el sistema de inventario de piezas y cuáles eran los procedimientos estándar de la empresa. Roberto observaba todo con fascinación profesional. Este era el tipo de taller con el que había soñado tener algún día. El Mercedes de Mauricio fue colocado en uno de los elevadores y Roberto comenzó su trabajo. Primero hizo un diagnóstico completo usando el equipo de escaneo computarizado del taller, confirmando que, efectivamente, no había códigos de error almacenados. Luego, accedió al sistema de información técnica de Mercedes-Benz a través de la suscripción que el taller tenía y descargó todos los procedimientos específicos para el reemplazo del actuador. Trabajó con la meticulosidad que lo caracterizaba, documentando cada paso, tomando fotografías del proceso y verificando cada especificación de torque. Cuando removió el actuador defectuoso, lo desarmó cuidadosamente en la banca de trabajo para confirmar su diagnóstico. Tal como había predicho, los engranajes internos mostraban un desgaste prematuro que había causado el juego mecánico. «Mira esto, Jesús», llamó Roberto al supervisor. Jesús se acercó y examinó el actuador desarmado. «Defecto de fabricación», concluyó después de un momento. «Este engranaje no debería mostrar este tipo de desgaste con solo 15.000 kilómetros». «Exactamente», concordó Roberto. «Por eso no generaba código de error. Desde el punto de vista electrónico, el actuador funcionaba perfectamente. El problema era puramente mecánico». Mauricio, quien había estado revisando papeles en su oficina, bajó al taller alrededor del mediodía para ver cómo iba el trabajo.
Roberto le mostró el actuador desarmado y le explicó lo que había encontrado. «Esto confirma tu diagnóstico de ayer», dijo Mauricio impresionado. «¿Ya tienes la pieza de repuesto?» «Ya la pedí a la agencia de Mercedes», respondió Roberto. «Llegará mañana en la mañana. Mientras tanto, dejé todo preparado para que la instalación sea rápida una vez que tengamos la pieza». «¿Por qué no ordenaste la pieza para hoy?», preguntó Mauricio, curioso, pero no molesto. Roberto explicó: «Porque, aunque estoy 99% seguro de que este es el problema, existe un pequeño margen de que haya algo más. Si ordenaba la pieza para entrega inmediata y resultaba que no era necesaria o que había que hacer ajustes adicionales, sería un gasto innecesario. De esta manera tengo tiempo de hacer una revisión completa del sistema de distribución variable, asegurarme de que todo lo demás está en perfectas condiciones y tener el auto listo para instalar la pieza nueva mañana sin contratiempos». Mauricio asintió, cada vez más impresionado por la forma de pensar de Roberto, siempre pensando en el mejor interés del cliente. «Me gusta eso». Mauricio invitó a Roberto a comer en el comedor de la empresa. Era un espacio limpio y cómodo donde los empleados podían comer traída de casa o comprar comida preparada a precios accesibles. Mientras comían, Mauricio comenzó a hacerle preguntas a Roberto sobre su experiencia profesional. Roberto le contó sobre sus 24 años como mecánico, sobre su tío Ernesto, quien le había enseñado el oficio, sobre los diferentes tipos de vehículos en los que había trabajado a lo largo de los años. Habló con pasión sobre la evolución de la tecnología automotriz, desde los motores completamente mecánicos hasta los sistemas híbridos y eléctricos modernos. «¿Cómo es que alguien con tu experiencia y competencia está trabajando en la calle?», preguntó Mauricio directamente. Roberto no sintió vergüenza en la pregunta, solo curiosidad genuina. Le contó sobre el cierre de su taller, la renta triplicada, la imposibilidad de encontrar otro local a un precio razonable. «No me malentienda, señor Elizondo», dijo Roberto. «No me avergüenzo de trabajar en la calle. Es trabajo honesto y me permite seguir haciendo lo que amo. Pero no voy a mentirle, es difícil. Muchos clientes prefieren un taller establecido, y los entiendo. La presentación importa. Además, hay trabajos que simplemente no puedo hacer en la calle, como el de su Mercedes». Mauricio escuchaba atentamente, evaluando cada palabra. «¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de trabajar en un taller como este?». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Haría lo mismo que he hecho siempre, dar mi mejor esfuerzo en cada trabajo, tratar cada vehículo como si fuera mío, ser honesto con los clientes sobre lo que realmente necesitan. La única diferencia es que tendría las herramientas y el espacio para hacer un trabajo aún mejor». «¿Y si ese taller fuera el mío?», preguntó Mauricio, observando la reacción de Roberto. Roberto lo miró sorprendido. «¿Me está ofreciendo trabajo, señor Elizondo?». «Todavía no», respondió Mauricio con una sonrisa. «Primero quiero que termines con mi auto mañana y ver cómo te desenvuelves. Pero si el trabajo es tan bueno como espero, definitivamente vamos a tener esa conversación». Roberto sintió un nudo de emoción en la garganta, pero se controló. «Le agradezco la oportunidad, señor. No lo decepcionaré». Esa tarde, Roberto trabajó con renovado entusiasmo. Hizo una revisión completa del sistema de distribución variable del Mercedes, verificó todos los sensores, revisó el sistema de lubricación de los árboles de levas y documentó todo meticulosamente. Cuando terminó su jornada a las 6 de la tarde, dejó el auto listo para recibir el actuador nuevo al día siguiente. Antes de irse, Mauricio lo llamó a su oficina. «Roberto, mañana vas a terminar con mi auto, pero me gustaría proponerte algo. ¿Estarías dispuesto a quedarte un par de días más, después de eso, trabajando con Jesús y el equipo?».
Quiero ver cómo interactúas con otros mecánicos y cómo manejas diferentes tipos de vehículos. Por supuesto, señor Elizondo, respondió Roberto sin dudar. ¿Cuánto me pagaría por esos días? Mauricio nombró una cifra que era 3 veces lo que Roberto normalmente ganaba en un buen día en la calle. ¿Le parece justo? Más que justo, señor. Gracias. Al día siguiente, la pieza de Mercedes llegó a las 9 de la mañana. Roberto la instaló con la precisión de un cirujano, siguiendo cada especificación del fabricante. Cuando encendió el motor después de terminar la instalación, el sonido fue perfecto. El ronroneo suave y potente de un motor V8 alemán funcionando exactamente como debía. No había rastro del clic irregular. Mauricio probó el auto personalmente, conduciendo alrededor del complejo industrial. Cuando regresó, su sonrisa lo decía todo. Perfecto, absolutamente perfecto. ¿Cuánto te debo? Roberto había preparado una factura detallada usando el sistema del taller. La pieza costó 9.200 pesos. La mano de obra, considerando el diagnóstico inicial, el desmontaje, la inspección, la instalación y las pruebas, son 3.000 pesos. Total, 12.200 pesos. Mauricio revisó la factura y asintió. ¿Sabes cuánto me cobraron en la agencia por el último diagnóstico que no sirvió de nada? 8.000 pesos solo por conectar la computadora y decirme que no encontraron nada. Tu trabajo vale mucho más de lo que estás cobrando, pero respeto tu profesionalismo al no abusar de la situación. Mauricio le pagó en efectivo y luego agregó. Ahora, si todavía estás de acuerdo, me gustaría que trabajaras aquí el resto de la semana. Jesús tiene varios vehículos de la flota que necesitan atención. Durante los siguientes 3 días, Roberto trabajó en el taller de Elizondo Transportes, diagnosticando y reparando diversos vehículos de la flota. Trabajó en un tractocamión Kenworth con problemas de transmisión, en una camioneta de reparto con fallas intermitentes en el sistema eléctrico, y en varios vehículos más pequeños con diferentes problemas mecánicos. En cada caso, Roberto demostró no solo su competencia técnica, sino también su capacidad para trabajar eficientemente en equipo, su disposición para enseñar a mecánicos más jóvenes y su ética de trabajo impecable. Jesús Hernández observaba todo con aprobación creciente. El viernes por la tarde llamó a Mauricio. «Patrón, necesito hablar contigo sobre Roberto». «Dime», respondió Mauricio. «Ese hombre es excepcional», dijo Jesús sin rodeos. «En 3 días ha resuelto problemas que teníamos pendientes desde hace semanas. Pero no es solo eso. La forma en que trabaja, su atención al detalle, su honestidad con el diagnóstico y, sobre todo, la manera en que enseña a los muchachos jóvenes, es exactamente el tipo de mecánico que necesitamos aquí». Mauricio sonrió. Ya lo sabía, pero quería la confirmación de Jesús. «¿Qué sugieres?» «Que le hagas una oferta que no pueda rechazar», respondió Jesús. «Este taller necesita a alguien con su nivel de experiencia. Yo puedo manejar la parte administrativa y la supervisión general, pero necesitamos un mecánico líder que sea referencia técnica para todo el equipo». Ese viernes, al final del día, Mauricio pidió a Roberto que pasara a su oficina antes de irse. Roberto entró con cierta aprensión, preguntándose si había cometido algún error durante la semana. «Siéntate, Roberto», dijo Mauricio, señalando una silla frente a su escritorio. Roberto se sentó, sus manos ligeramente sudorosas. «Esta semana te he estado observando», comenzó Mauricio. «Bueno, no solo yo, Jesús también, y ambos llegamos a la misma conclusión». Roberto esperó, su corazón latiendo fuertemente. «Quiero ofrecerte un puesto permanente aquí, en Elizondo Transportes, como mecánico líder del departamento de mantenimiento». Roberto sintió como si el aire se hubiera ido de sus pulmones.
¿Habla en serio, señor Elizondo? Completamente en serio. El salario sería de 18,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones de ley, bonos por productividad y un fondo de ahorro. Trabajarías de lunes a viernes 8 horas diarias, con la flexibilidad ocasional para tiempo extra cuando sea necesario, pero pagado adecuadamente. Tendrías acceso a todas las herramientas y equipos del taller y un presupuesto para capacitación continua en nuevas tecnologías automotrices. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que había ganado incluso en sus mejores tiempos con su propio taller. Señor Elizondo, yo no sé qué decir. Di que sí, respondió Mauricio con una sonrisa. Mira, Roberto, yo no soy un hombre que actúe por impulso. Soy empresario desde hace 30 años y he aprendido a reconocer el talento cuando lo veo. Tú no eres solo un mecánico competente, eres un profesional en el verdadero sentido de la palabra. Tienes integridad, conocimiento, experiencia y, lo más importante, una ética de trabajo que es cada vez más difícil de encontrar. Necesito gente como tú en mi empresa. ¿Cuándo querría que empezara?, preguntó Roberto, su voz temblando ligeramente de emoción. El lunes, si te parece bien. Eso te da el fin de semana para arreglar tus asuntos y prepararte. Roberto extendió su mano hacia Mauricio. Acepto, señor Elizondo, y le prometo que no se arrepentirá de esta decisión. Mauricio estrechó su mano firmemente. Ya sé que no me arrepentiré, Roberto. Bienvenido a la familia Elizondo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa y le contó las noticias a Leticia, ella lloró de alegría. Sus hijos, Pablo y Mariana, que estaban en casa ese fin de semana, celebraron con su padre. Era el final de un período oscuro y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de la familia Maldonado. El lunes por la mañana, Roberto llegó a Elizondo Transportes a las 7:30, media hora antes de su hora oficial de entrada. Jesús ya estaba ahí, preparando el plan de trabajo de la semana. Llegaste temprano, comentó Jesús con aprobación. La puntualidad es importante para mí, respondió Roberto. Si me pagan por 8 horas, voy a trabajar 8 horas completas, no 7:30. Jesús le mostró su estación de trabajo, una banca completamente equipada con todas las herramientas que necesitaría. También le asignó un casillero para guardar sus pertenencias personales y su propia caja de herramientas que había traído de casa. Durante las primeras semanas, Roberto se integró perfectamente al equipo del taller. Los otros mecánicos, inicialmente algo escépticos sobre el nuevo mecánico líder, rápidamente llegaron a respetarlo cuando vieron su competencia, y más importante aún, su disposición a trabajar junto a ellos sin aires de superioridad. Roberto tenía un don especial para enseñar. Cuando un mecánico más joven tenía dificultades con un diagnóstico, Roberto no simplemente le daba la respuesta. En su lugar, hacía preguntas que guiaban al joven mecánico a encontrar la solución por sí mismo. ¿Qué te dice el sonido del motor? ¿A qué revoluciones ocurre el problema? ¿Qué sistemas podrían causar ese síntoma específico? De esta manera, no solo resolvía el problema inmediato, sino que también educaba y fortalecía las habilidades del equipo. 3 meses después de su incorporación, Mauricio llamó a Roberto a su oficina nuevamente. Roberto, quiero hablarte sobre un proyecto nuevo. Dígame, señor Elizondo. Nuestra flota está creciendo. Acabamos de comprar 15 camiones nuevos y estamos planeando expandir nuestras rutas al sureste del país. Eso significa que necesitaremos un segundo turno en el taller para el mantenimiento preventivo. Tiene sentido, comentó Roberto. Con más vehículos y rutas más largas, el mantenimiento preventivo será crucial para evitar descomposturas costosas en carretera. Exactamente, dijo Mauricio. Y quiero que tú supervises la implementación de un programa de mantenimiento preventivo completo para toda la flota.
trabajarías con Jesús en la planeación, pero serías tú quien diseñe los procedimientos técnicos específicos. Era una responsabilidad importante, pero Roberto se sentía listo para el desafío. Durante los siguientes meses, trabajó intensamente en desarrollar un programa de mantenimiento preventivo basado en las mejores prácticas de la industria, pero adaptado específicamente a las necesidades y condiciones de operación de Elizondo Transportes. El programa que Roberto diseñó no solo seguía las recomendaciones de los fabricantes, sino que también incorporaba su propia experiencia de casi 25 años trabajando con vehículos de carga. Identificó puntos críticos que requerían atención especial, estableció intervalos de servicio optimizados y creó listas de verificación detalladas para cada tipo de vehículo en la flota. Los resultados fueron impresionantes. En los primeros 6 meses de implementación del programa, las descomposturas en carretera se redujeron en un 60%. El tiempo de inactividad de los vehículos disminuyó drásticamente y los costos de reparaciones de emergencia cayeron significativamente. Mauricio estaba encantado, pero no sorprendido. Un año después de que Roberto entrara a trabajar en Elizondo Transportes, Mauricio organizó una comida para celebrar el aniversario de la empresa. Durante el evento, reconoció públicamente a varios empleados por sus contribuciones destacadas. Cuando llegó el turno de Roberto, Mauricio dijo: «Hace un año, mi Mercedes tenía un problema que nadie podía resolver. Había gastado más de 40,000 pesos en diagnósticos inútiles en la agencia oficial. Un día, casi por casualidad, conocí a un mecánico trabajando en la calle que identificó el problema en 5 minutos con solo un estetoscopio y sus oídos entrenados». La audiencia escuchaba atentamente. «Ese mecánico era Roberto Maldonado», continuó Mauricio. «Y en este año, Roberto no solo ha demostrado ser un mecánico excepcional, sino que ha transformado completamente nuestro departamento de mantenimiento. Gracias a su programa de mantenimiento preventivo, hemos ahorrado cientos de miles de pesos en reparaciones de emergencia y hemos aumentado la confiabilidad de nuestra flota». Pero más allá de los números, Roberto nos ha recordado algo importante: que el verdadero profesionalismo no se mide por certificados o equipos costosos, sino por conocimiento, experiencia, honestidad y dedicación. Hubo un aplauso entusiasta de todos los empleados presentes. «Por eso», anunció Mauricio, «he decidido promover a Roberto a gerente de mantenimiento de Elizondo Transportes, con un aumento salarial a 25,000 pesos mensuales y una participación en las utilidades de la empresa». Roberto se puso de pie, visiblemente emocionado. Cuando llegó al frente para recibir el reconocimiento, tuvo que tomar un momento para controlar sus emociones antes de hablar. «Señor Elizondo, no tengo palabras suficientes para agradecerle lo que ha hecho por mí y mi familia. Hace un año estaba trabajando en la calle, preguntándome si algún día volvería a tener la oportunidad de ejercer mi profesión con dignidad. Usted me dio esa oportunidad, pero me dio algo más importante: me dio su confianza, y espero seguir mereciéndola cada día». «La confianza se gana con acciones, Roberto», respondió Mauricio, «y tú la has ganado con creces». Después del evento, cuando la mayoría de los empleados se habían ido, Mauricio le pidió a Roberto que lo acompañara a su oficina. «Hay algo más que quiero discutir contigo», dijo Mauricio. «Siempre he pensado que las empresas tienen una responsabilidad social más allá de solo generar ganancias. Cuando te conocí hace un año, vi en ti no solo talento, sino también una historia que podría inspirar a otros». «¿A qué se refiere, señor?», preguntó Roberto. «Quiero crear un programa de capacitación para mecánicos, algo que identifique talento en personas que, como tú hace un año, tienen las habilidades, pero no las oportunidades. Personas que trabajan en la calle,
en tallercitos informales o que nunca tuvieron acceso a educación formal, pero tienen un don natural para la mecánica. Roberto sintió un nudo en la garganta. Era como si Mauricio hubiera leído su mente. Durante el último año, especialmente cuando pasaba por las calles donde solía trabajar, Roberto a menudo pensaba en otros mecánicos en situaciones similares a la que él había vivido. «Me encantaría ser parte de ese proyecto», dijo Roberto con entusiasmo. «De hecho, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos estructurarlo». Durante las siguientes semanas, Roberto y Mauricio, con la ayuda de Jesús, desarrollaron el programa de desarrollo de talento mecánico Elizondo. El programa identificaría mecánicos talentosos que trabajaban en condiciones precarias y les ofrecería capacitación formal en las instalaciones de Elizondo Transportes, con la posibilidad de ser contratados después de completar el programa exitosamente. El programa no sería caridad. Los participantes tendrían que demostrar competencia técnica básica y, sobre todo, integridad y ética de trabajo. Roberto diseñó una serie de pruebas prácticas que evaluarían no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de diagnóstico, capacidad de aprendizaje y, crucialmente, honestidad profesional. El primer grupo de 5 candidatos fue seleccionado después de un riguroso proceso. Roberto los entrevistó personalmente a cada uno, viendo en sus ojos la misma mezcla de esperanza y determinación que él mismo había sentido un año atrás. Entre los seleccionados había un joven de 25 años que trabajaba en un taller informal en la colonia Independencia, justamente cerca de donde vivía Roberto. Su nombre era Miguel Ángel Sánchez. Durante la primera semana del programa, Roberto trabajó directamente con los 5 participantes. Les enseñó no solo técnicas de reparación avanzadas, sino también la filosofía que había guiado su propia carrera. Escuchar lo que el motor dice, diagnosticar antes de reemplazar piezas innecesarias y siempre ser honesto con los clientes. Miguel Ángel destacó rápidamente como el más talentoso del grupo. Tenía un instinto natural para el diagnóstico y una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaban los sistemas mecánicos. Roberto vio en él mucho de sí mismo cuando era joven. Un día, después de que Miguel Ángel había hecho un diagnóstico particularmente brillante en un camión con problemas eléctricos complejos, Roberto lo llevó aparte. «Tienes un don especial, Miguel Ángel», le dijo. «¿Qué pasó?», preguntó el joven. «Hace 2 años yo estaba en una situación muy similar a la tuya», comenzó Roberto. «Trabajaba en la calle con todo mi conocimiento y experiencia, pero sin las oportunidades para aplicarlo completamente. Entonces conocí al señor Elizondo, y él me dio una oportunidad que cambió mi vida». Miguel Ángel escuchaba con atención. «Ahora tengo la oportunidad de hacer lo mismo por otros, de pasar hacia adelante la bendición que recibí. Y quiero que sepas que veo en ti el mismo potencial que el señor Elizondo vio en mí. Si sigues trabajando con esta dedicación y mantienes tu integridad, no hay límite para lo que puedes lograr en esta profesión». Los ojos del joven se humedecieron. «Gracias, maestro Roberto. No lo voy a decepcionar». Al final del programa de 3 meses, los 5 participantes fueron evaluados. 4 de ellos, incluyendo a Miguel Ángel, fueron contratados como mecánicos en Elizondo Transportes. El 5º, aunque no fue contratado por Elizondo, recibió una recomendación personal de Roberto que le ayudó a conseguir un buen empleo en otro taller. 2 años después del encuentro fortuito entre Roberto y Mauricio, Elizondo Transportes había duplicado su flota y expandido sus operaciones a 8 estados de la República. El departamento de mantenimiento, bajo la gerencia de Roberto, era reconocido en la industria del transporte como uno de los más eficientes del país.
El programa de desarrollo de talento mecánico. Elizondo había graduado a 3 generaciones de mecánicos, muchos de los cuales trabajaban ahora en la empresa o habían usado la capacitación para mejorar significativamente sus propias carreras. Una tarde, Roberto estaba en su oficina revisando los reportes de mantenimiento de la flota cuando recibió una llamada de la recepción. «Maestro Roberto, hay aquí un señor que quiere hablar con usted. Dice que es muy importante». «¿Dejó su nombre?», preguntó Roberto. «Dice que se llama Ernesto Maldonado». Roberto sintió un vuelco en el corazón. Ernesto Maldonado era su tío, el hombre que le había enseñado el oficio de mecánico cuando tenía 18 años. No lo había visto en más de 3 años, desde antes de que cerrara su taller. «Dile que suba inmediatamente», dijo Roberto levantándose de su escritorio. Cuando su tío entró a la oficina, Roberto vio que había envejecido considerablemente. Tenía ahora 68 años y caminaba con cierta dificultad, pero sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, inteligentes y llenos de la sabiduría que solo da una vida dedicada a un oficio. «Tío Ernesto», dijo Roberto, abrazándolo fuertemente. «¿Cómo me encontraste?» «Mijo, todo el gremio de mecánicos en Monterrey está hablando de ti», respondió su tío con una sonrisa. «Roberto Maldonado, el mecánico que pasó de trabajar en la calle a ser gerente de mantenimiento de una de las flotas más grandes del noreste. Tuve que venir a ver con mis propios ojos si era verdad». Roberto le ofreció asiento y pidió café para ambos. Durante la siguiente hora, le contó a su tío toda la historia: el encuentro con Mauricio, el diagnóstico del Mercedes, la oportunidad que le fue ofrecida, y todo lo que había logrado en los últimos 2 años. Su tío escuchaba con una mezcla de orgullo y emoción. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece, Roberto?», dijo finalmente su tío. «No es que tengas un buen puesto o que ganes bien, aunque me da mucho gusto por ti y tu familia. Lo que más me enorgullece es que te mantuviste fiel a lo que te enseñé. No perdiste tu integridad cuando estabas en la calle, no te volviste arrogante cuando te fue bien, y ahora estás usando tu posición para ayudar a otros. Eso es lo que significa ser un verdadero profesional». «Todo lo que soy como mecánico te lo debo a ti, tío», respondió Roberto. «Tú me enseñaste que un mecánico de verdad escucha lo que el motor le dice. Y tú aprendiste la lección mejor de lo que yo esperaba», dijo su tío. «Pero hay una lección más importante que quiero que recuerdes siempre. El éxito verdadero no se mide por lo alto que llegas, sino por cuántas personas ayudas a subir contigo». Roberto asintió, sabiendo que su tío tenía razón. Esa noche, en una cena que Mauricio organizó para celebrar el 2º aniversario del programa de desarrollo de talento, Roberto compartió la visita de su tío con los asistentes. «Mi tío me recordó hoy algo importante», dijo Roberto, «que el verdadero éxito no es individual, es colectivo. Cada uno de nosotros que ha tenido la fortuna de recibir una oportunidad tiene la responsabilidad de crear oportunidades para otros». Mauricio, que estaba sentado a la mesa principal, agregó: «Por eso este programa es tan importante para mí. No solo estamos capacitando mecánicos, estamos creando un ciclo de oportunidades. Cada persona que pasa por este programa se convierte en un multiplicador de conocimiento y oportunidades para otros». Miguel Ángel Sánchez, quien ahora era mecánico senior en el taller y había sido ascendido recientemente, se puso de pie. «Yo soy prueba viviente de lo que el maestro Roberto y el señor Elizondo están diciendo. Hace 2 años estaba trabajando en un taller informal, ganando apenas para sobrevivir. Hoy tengo un trabajo estable, puedo mantener a mi familia con dignidad y, lo más importante, tengo la oportunidad de aprender y crecer cada día. Y todo comenzó porque alguien decidió darme una oportunidad». La sala estalló en aplausos. Roberto observaba la escena con una satisfacción profunda.
Recordó ese día de julio, hace 2 años, cuando estaba trabajando bajo un mezquite en la Avenida Constitución, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. Años después, cuando Roberto reflexionaba sobre su historia, siempre volvía al mismo pensamiento. El encuentro con Mauricio Elizondo no había sido coincidencia. Había sido el resultado de mantenerse fiel a sus principios, incluso en los momentos más difíciles. Si Roberto hubiera perdido su integridad durante esos meses trabajando en la calle, si hubiera tratado de engañar a clientes para ganar más dinero, si hubiera aceptado hacer trabajos que sabía que no podía hacer bien, probablemente nunca habría impresionado a Mauricio de la manera que lo hizo. La lección más importante que Roberto aprendió fue que la competencia técnica es importante, pero la integridad moral es lo que realmente define a un profesional. Los conocimientos se pueden aprender, las habilidades se pueden desarrollar, pero el carácter es algo que debe cultivarse constantemente, especialmente en los momentos de adversidad. El programa de desarrollo de talento mecánico Elizondo continuó creciendo. Lo que había comenzado como una iniciativa pequeña para ayudar a 5 mecánicos se convirtió en un programa reconocido en toda la industria del transporte mexicano. Otras empresas comenzaron a implementar programas similares, inspiradas por el éxito de Elizondo Transportes. Roberto fue invitado a dar conferencias en escuelas técnicas y universidades, compartiendo su historia y su filosofía sobre lo que significa ser un verdadero profesional. En estas conferencias siempre enfatizaba 3 principios fundamentales. Primero, nunca dejar de aprender. La tecnología automotriz evoluciona constantemente y un buen mecánico debe evolucionar con ella. Segundo, la honestidad es el mejor negocio a largo plazo. Los clientes valoran la integridad más que los precios bajos. Y tercero, el éxito personal debe traducirse en oportunidades para otros. Nadie llega lejos completamente solo. Mauricio Elizondo, por su parte, se convirtió en un mentor no solo para Roberto, sino para muchos de los jóvenes que pasaban por el programa de capacitación. A menudo compartía su propia historia de cómo había heredado un solo camión de su padre y con trabajo duro y decisiones inteligentes había construido una de las empresas de transporte más exitosas del noreste de México. Pero siempre aclaraba que el verdadero éxito no estaba en el tamaño de la empresa o en las ganancias, sino en el impacto positivo que podían tener en las vidas de sus empleados y en la comunidad. La relación entre Mauricio y Roberto evolucionó de empleador-empleado a una amistad genuina basada en el respeto mutuo. Mauricio admiraba la integridad y competencia técnica de Roberto, mientras que Roberto apreciaba la visión empresarial y el sentido de responsabilidad social de Mauricio. Juntos formaban un equipo excepcional que transformó no solo Elizondo Transportes, sino también la industria del transporte en la región. 5 años después del primer encuentro, Roberto había logrado ahorrar suficiente dinero y con el apoyo de Mauricio como socio inversionista, abrió su propio taller especializado en capacitación de mecánicos. No era competencia para Elizondo Transportes. Al contrario, era un complemento. El taller de Roberto se especializaba en capacitación avanzada y certificación de mecánicos, alimentando el programa de Elizondo y otras empresas de la región con profesionales altamente calificados. El día de la inauguración del taller, Roberto se paró frente al edificio y recordó ese momento, 5 años atrás, cuando estaba trabajando bajo un mezquite con solo una caja de herramientas y un sueño que parecía cada vez más lejano. Ahora, ese sueño se había convertido en realidad, pero de una manera que nunca había imaginado. No solo tenía su propio taller nuevamente, sino que tenía algo mucho más valioso. Un propósito que iba más allá de solo ganar dinero. En la inauguración,
Roberto pronunció un discurso breve pero emotivo. Este taller no es solo un negocio, es una misión. Es mi forma de agradecer la oportunidad que me fue dada cuando más lo necesitaba. Cada joven que pase por estas puertas, cada mecánico que reciba capacitación aquí, estará recibiendo no solo conocimientos técnicos, sino también un mensaje, que las circunstancias no definen nuestro futuro, que el talento y la integridad siempre encuentran su camino, y que cuando recibimos ayuda, nuestra responsabilidad es multiplicarla y pasarla adelante. Mauricio, quien estaba presente en la ceremonia, agregó: hace 5 años invertí en Roberto, no solo como mecánico, sino como persona. Hoy puedo decir con absoluta certeza que fue la mejor inversión que he hecho en mi vida, no en términos financieros, aunque eso también ha sido excelente, sino en términos de impacto. Roberto ha transformado la vida de decenas de jóvenes mecánicos, ha elevado los estándares de profesionalismo en nuestra industria y ha demostrado que una simple decisión de dar una oportunidad puede crear olas de cambio positivo que se expanden mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. La historia de Roberto Maldonado y Mauricio Elizondo se convirtió en una leyenda en la industria automotriz de Monterrey. Se contaba en talleres, en escuelas técnicas y en reuniones de la industria como ejemplo de lo que puede suceder cuando el talento encuentra oportunidad, cuando la experiencia se combina con integridad y cuando el éxito personal se transforma en responsabilidad social. Pero para Roberto y Mauricio no era una leyenda, era simplemente la historia de 2 hombres que se encontraron en el momento adecuado. Uno necesitaba resolver un problema simple que expertos costosos no habían podido solucionar. El otro necesitaba una oportunidad para demostrar su valía. Y de ese encuentro fortuito nació algo mucho más grande, un movimiento que transformó vidas, elevó estándares profesionales y demostró que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que creamos para otros. Años más tarde, cuando Roberto tenía 50 años y su taller de capacitación se había expandido a 3 sedes en diferentes ciudades de Nuevo León, recibió un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación por su contribución al desarrollo de capital humano en el sector automotriz. En su discurso de aceptación, Roberto cerró con estas palabras: todo comenzó con un Mercedes que hacía un clic extraño, un estetoscopio y 5 minutos de atención cuidadosa. Pero lo que realmente hizo la diferencia no fueron las herramientas ni el conocimiento técnico. Fue la disposición de un hombre de ver más allá de las apariencias, de reconocer el talento donde otros solo veían a un mecánico callejero. Si hay algo que he aprendido en este viaje, es que todos llevamos dentro las semillas de la grandeza. Solo necesitamos a alguien que crea en nosotros lo suficiente para darles agua y luz. Mauricio Elizondo fue esa persona para mí, y ahora es mi turno y el de todos nosotros de ser esa persona para otros. La audiencia se puso de pie en un aplauso cerrado. Mauricio, sentado en primera fila, tenía los ojos brillantes de emoción. Después de la ceremonia, mientras se dirigían a sus autos en el estacionamiento, Mauricio le dijo a Roberto: ¿sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? ¿Qué cosa?, preguntó Roberto. Que yo pensé que te estaba dando una oportunidad a ti, pero resulta que tú me diste una oportunidad a mí. La oportunidad de hacer algo realmente significativo con mi éxito. La oportunidad de crear un legado que va más allá de los números en un balance financiero. Así que en realidad creo que yo te debo más a ti de lo que tú me debes a mí. Roberto sonrió. Yo diría que estamos a mano, señor Elizondo, pero creo que la verdadera lección es que las oportunidades son mutuamente beneficiosas. Cuando ayudamos a otros a crecer, nosotros también crecemos.
Cuando invertimos en el talento de alguien más, estamos invirtiendo en nuestro propio legado. Mauricio asintió. Muy cierto. Y ese, creo yo, es el mensaje real de nuestra historia. No es sobre un mecánico pobre que se hizo rico, ni sobre un empresario generoso que ayudó a alguien necesitado. Es sobre el poder transformador del reconocimiento mutuo, del respeto entre profesionales y de la comprensión de que todos estamos conectados en una red de oportunidades que debemos mantener viva pasándola hacia adelante. Esa noche Roberto llegó a su casa, la misma casa en la colonia Independencia donde había vivido todos estos años, aunque ahora completamente renovada y ampliada. Su esposa Leticia lo recibió con una sonrisa. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Emotiva, respondió Roberto. Me hizo reflexionar sobre todo el camino que hemos recorrido desde aquel día que conocí al señor Elizondo. Leticia lo abrazó. Estoy tan orgullosa de ti, Roberto, no solo por el éxito profesional, sino por la persona que sigues siendo. A pesar de todo lo que has logrado, sigues siendo el mismo hombre humilde y trabajador que conocí hace 25 años. Es porque nunca olvido de dónde vengo, respondió Roberto, y porque sé que el éxito es prestado, no es permanente. En cualquier momento las cosas pueden cambiar, y lo único que realmente poseemos es nuestro carácter y nuestra reputación. Esa noche, antes de dormir, Roberto hizo algo que hacía cada noche desde que había abierto su taller de capacitación. Revisó los expedientes de los nuevos candidatos para el siguiente ciclo del programa de capacitación. Entre los archivos, uno llamó su atención particularmente. Era la solicitud de un joven de 22 años llamado Daniel, que trabajaba en un taller informal en la periferia de la ciudad. En su carta de motivación, Daniel escribió algo que resonó profundamente con Roberto. Sé que tengo el talento para ser un gran mecánico, pero he aprendido que el talento sin oportunidad es como un motor sin combustible. Tiene todo el potencial del mundo, pero no puede moverse. Solo necesito esa oportunidad para demostrar de qué estoy hecho. Roberto sonrió y marcó la solicitud de Daniel como prioridad alta para entrevista. Reconocía esas palabras, esa hambre, esa determinación. Era el mismo fuego que había ardido en él hace años, cuando estaba trabajando bajo aquel mezquite en la avenida Constitución. Al día siguiente, Roberto personalmente condujo la entrevista de Daniel. El joven llegó con 30 minutos de anticipación, vestido con ropa humilde pero impecablemente limpia. Llevaba consigo una pequeña caja de herramientas que mostraba años de uso y cuidado meticuloso. Durante la entrevista, Roberto no solo le hizo preguntas técnicas, sino que le dio problemas reales para resolver. Le mostró un motor con una falla que había preparado específicamente para las evaluaciones. Daniel se tomó su tiempo, escuchó atentamente el motor, hizo preguntas inteligentes sobre los síntomas y llegó a un diagnóstico preciso en menos de 15 minutos. Pero lo que más impresionó a Roberto no fue la velocidad del diagnóstico, sino algo que Daniel dijo después. Maestro Roberto, este motor tiene el problema que identificamos, pero también noté que las bandas de accesorios están al límite de su vida útil. No afectan el problema actual, pero en unas semanas podrían causar una falla. Siempre creo que es importante informarle al cliente de estos detalles, aunque no se los haya pedido buscar. Roberto sintió un nudo en la garganta. Era exactamente el tipo de integridad profesional que buscaba. Después de la evaluación práctica, Roberto llevó a Daniel a tomar un café en la cafetería del taller. ¿Por qué quieres ser mecánico, Daniel? Es un trabajo duro, a veces mal pagado, y no siempre es respetado como debería serlo. Daniel pensó cuidadosamente antes de responder. Maestro, cuando era niño, mi papá trabajaba como mecánico también.
Murió cuando yo tenía 12 años en un accidente de tráfico. Pero antes de eso, me enseñó algo importante, que un buen mecánico no solo arregla máquinas, salva vidas. Porque un auto bien mantenido es un auto seguro, y un auto seguro lleva a familias completas a sus destinos. Cada vez que reparo un vehículo correctamente, siento que estoy honrando la memoria de mi papá y protegiendo a las familias que viajan en esos vehículos. Roberto tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Le recordaba tanto a su tío Ernesto y las lecciones que le había enseñado. «Estás aceptado en el programa, Daniel», dijo Roberto, «pero quiero que entiendas algo. Este no es solo un curso de capacitación. Es una oportunidad de transformar tu vida completamente si estás dispuesto a trabajar duro, mantener tu integridad y eventualmente ayudar a otros como yo te estoy ayudando ahora». «Le doy mi palabra, maestro», respondió Daniel con los ojos brillantes de emoción. «No lo voy a decepcionar». El ciclo continuaba. La oportunidad que Roberto había recibido de Mauricio se multiplicaba en las oportunidades que ahora él creaba para otros, que a su vez crearían oportunidades para más personas. Era un efecto dominó de cambio positivo que había comenzado con un simple acto. Un empresario frustrado que decidió darle una oportunidad al mecánico callejero que resolvió su problema cuando los expertos caros no pudieron hacerlo. Y así, la historia de Roberto Maldonado, el mecánico que encontró una solución simple cuando otros habían fallado con enfoques complicados, se convirtió en mucho más que una historia personal de superación. Se convirtió en un modelo de cómo el reconocimiento del talento, el respeto por el profesionalismo genuino y la disposición a dar oportunidades pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras e incluso industrias completas. Porque al final, el verdadero problema que Mauricio necesitaba resolver no era el clic extraño en su Mercedes. Era encontrar a alguien que combinara competencia técnica con integridad moral, alguien en quien pudiera confiar no solo para reparar un auto, sino para ayudarle a construir un legado de excelencia y responsabilidad social. Y Roberto, sin saberlo en ese momento, no solo resolvió el problema del motor, sino que se convirtió en la respuesta a una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo puede un empresario exitoso hacer una diferencia real y duradera en el mundo? La respuesta resultó ser sorprendentemente simple, tan simple como el diagnóstico de Roberto para el Mercedes. Escuchar atentamente, ver más allá de las apariencias, reconocer el valor genuino cuando aparece y tener el coraje de apostar por él. A veces, las soluciones más efectivas no son las más complicadas ni las más costosas. A veces, todo lo que se necesita es experiencia, integridad y una oportunidad en el momento adecuado. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.